quiero contar mi historia personal y la historia que viví en mi población, que es Massanassa. Entonces, a partir de ahí sí que podemos sacar temas más concretos y desarrollarlos. Esa noche, esa tarde, sabíamos que había una alerta roja, sabíamos que iba a venir agua, no llovió, pero no sabíamos qué agua iba a venir. Vimos los vídeos de Utiel, pero es que en ningún momento pensábamos que eso iba a llegar aquí. Aunque luego lo piensas en frío y dices, si está ahí arriba, tiene que bajar. Pero no éramos conscientes en ningún momento y estábamos relativamente tranquilos en la población. Hubo un momento dado que mi mujer se asoma y ve cómo viene una ola de agua, pero una ola pequeña, que sorprende mucho porque lo ves por la calle, una ola. Y entonces gritó, Alex, mira qué pasa. Mi hija se tapó enseguida los oídos porque vio que había algún problema. Me asomé y hubo una persona mayor que se quedó con el coche ahí, no supo seguir con el vehículo o se le caló o lo que fuera y estaba pues haciendo ahí un corte en la calle. Entonces yo desde el balcón, con el móvil haciendo luz, intenté decirle a los otros vehículos que pasaran por la calle peatonal que daba acceso a la avenida. Pero yo pensaba que había sido una salida de agua en nuestra calle y ya está. Entonces no se quitaba mucha gente, se quedaron ahí, se pitaban, intentaban marcha atrás y bajé, pero bajé en pijama. O sea, yo estaba en pantalón corto y en camiseta. Menos mal que me puse unas zapatillas. Bajé porque pensaba que era un momento puntual, ayudar a la persona, redirigir el tráfico, ayudar como pudiera y ya está, y volver a subir a casa. Empezamos a pasar vehículos a la calle peatonal. La calle peatonal es un poquito más alta, no, para el agua que había sí que venía bien, pero evidentemente luego la que empezó a venir ya no. Hubo un momento que ya sube bastante más el agua, ya los coches están fuera de mi calle y empiezan los contenedores a flotar. Iluso de mí, cogí los contenedores, ya me estaba llegando el agua casi a las rodillas posiblemente. Tenemos todos lagunas, de esos días tenemos lagunas en cuanto a horarios, hechos, tenemos bastantes vacíos ahí. Pues nada, lo que digo, intenté coger contenedores que estaban flotando y pensando en que no dañara los vehículos. Incluso había gente dentro de los vehículos que me lo agradecía, como diciendo, has evitado que dañe. Pasé por al lado de la residencia y vi que estaban todos los trabajadores y trabajadoras de la residencia estaban acercando a las personas con movilidad reducida al ascensor y dije, ostras, espero que no se vaya la luz, pero con este agua no debería, pero que no. Pero sí que me quedé con ese momento de mucha gente para un ascensor. Entonces, no quiero pensar el trabajo que hicieron. Luego se fue la luz al rato. Pero mientras venía, ayudamos a gente a cruzar, había ciudadanos que estaban en la calle y ayudaban a otros, había gente curiosa de qué está pasando y se acercaban y le decíamos, si tienes que cruzar, cruza ya. Ya empezaba a venir un poco de corriente. Claro, mi familia del balcón me gritaba y me decía, pero sube ya. Y yo digo, pues si es que en nuestra casa vivimos en un segundo piso, estamos seguros. O sea, si yo me hubiera quedado en casa no hubiera corrido ningún riesgo. Pero primero, no sabía lo que venía, es verdad. Y segundo, no podíamos estarnos quietos, los que pudimos echar una mano. Entonces les dije que ahora subiría, pero que iba a seguir ayudando lo que pudiera. Y ya les digo, primero era ayudar a cruzar, porque había un poquito de corriente, llegaba a las rodillas, más o menos. Luego ya se fue complicando un poco la cosa, desde casa me volvían a decir que subiera y ya desaparecí de su visión detrás de un árbol. Yo hasta el tiempo no me di cuenta, si es al revés, yo eso no lo hubiera superado, no es fácil. Fui al cruce donde pensé que era más factible, si había gente con necesidad, era más factible encontrarla. Más que en mi calle, en un cruce que es más amplio, que hay más circulación, entonces era más factible que hubiera gente y de hecho así fue. Ahí me encontré con otro vecino que es policía local, bajó también de paisano, y un vecino que bajó porque sí, a ayudar. Son dos vecinos de Massanassa, son Juan y Jorge. No les he pedido permiso para decir el nombre, pero tengo que decirlo. Y ahí estuvimos trabajando haciendo lo que pudimos. Ayudábamos a gente, vino gente con heridas, teníamos un patio al lado, ese patio del edificio llevábamos a la gente, tuvimos la suerte, no sé cómo, que había una persona que era sanitario, entonces nos vino ideal. Entonces toda persona que vimos que tenía problemas, heridas, cualquier tipo, ya lo derivamos ahí y ya estaba en un lugar seguro. Lo importante es que estaba en un edificio y aunque subiera un poco más el agua, que no lo contemplábamos en ningún momento, estaba en una zona más resguardada y más segura. Quiero recalcar que estoy hablando de mi historia, evidentemente, pero no me gusta el yoísmo. Muchísimos compañeros, yo soy bombero del Ayuntamiento de Valencia. Bueno, pues hicieron lo mismo,
o peor, porque tampoco lo sé. No pudimos vivir, no, nos hemos contado cosas, no dejar de contarte cosas, pero bomberos, guardias civiles, sanitarios, Cruz Roja, gente de todo tipo, en pijama casi como yo, por las horas que eran, ropa de casa y zapatillas, y hicieron todo lo que pudieron. No esperaban nada a cambio, no sabían lo que iba a venir. Los ciudadanos sin experiencia vinieron también y nos dijeron, decirnos qué tenemos que hacer. Entonces, primero no ponernos en riesgo y luego ayudar a quien podamos. Desde las ventanas, yo creo que es imposible que nadie sepa cuánta gente se ha podido rescatar. No lo sé, no lo sé, pero esa cifra tiene que ser grande, grande. Porque se ha salvado muchísima gente. Se ha salvado muchísima gente por la pericia de quedarse en un árbol, ponerse un cinturón en una farola, aguantar, tirarse toda la noche ahí, 3-4 horas, resistir y luchar. Muchísima gente. Si no, la cifra hubiera sido... Si es terrible esta cifra, no quiero ni pensar la que hubiera sido si no por la gente. Empezaron a venirnos cosas flotando de pues, una cama. Ya subía al agua, la corriente venía más fuerte. Vino una cama, me dije, ¿dónde aparece una cama? Una botella de butano flotando, no entendíamos nada, y ya productos de los supermercados que tenemos en la avenida, que están justo detrás, digamos al otro lado de la manzana. Entonces dijimos, esto ya es muy fuerte, ya te está afectando a todo el pueblo y está viniendo la corriente hacia aquí. Luego ya gente que estaba en esos supermercados la trajo la corriente, trabajadores incluso de ese supermercado los trajo la corriente. Una trabajadora se pudo coger algún árbol en una placeta donde había menos corriente y vecinos, como digo, desde la ventana, pues pudieron hacer el rescate. Tardaron mucho tiempo. Se dice muy rápido ahora y se dice muy frío, pero complejo, muy complejo. Y más para gente que no está habituada a eso. Se oían gritos, no veías a la gente, los coches llevaban luces, suenan los claxon, todos pensaban que en los coches había gente, intentamos ver, pero estábamos seguros de que en todos no podía haber gente, sino que era por el efecto del agua. Vimos venir un coche. Bueno, piensen que el agua que venía era barro, pero en principio era agua marrón, y ese agua nos iba golpeando las piernas y eran cristales, hierros, que no lo sabemos. No es como cuando estás viendo un agua transparente y puedes esquivar lo que te va viniendo. No, aquí este barro, y luego cuando se fue la luz, era imposible saber qué es lo que te estaba golpeando. Entonces al día siguiente ya te veías cortes, te veías heridas, pero en el momento, en el instinto de supervivencia de ese momento, yo no recuerdo ni el agua fría. Hasta que no salimos del agua, no recuerdo el agua fría. Luego sí que tenía síntomas de hipotermia en los dedos de los pies y teníamos un frío importante. Vimos también que venía un coche con una persona tumbada en el capó y otra persona apoyándola al lado. Ellos venían cara a la residencia, nosotros lo que intentábamos, yo lo que les dije a los compañeros y al ciudadano, es tener unos puntos seguros de apoyo para resguardarnos nosotros. Nosotros llegamos hasta aquí y a partir de aquí no podemos hacer más. Pues tenemos esos puntos de apoyo. Que a los coches no cojan velocidad porque estaba la residencia de ancianos, no queríamos que cogieran velocidad y golpearan, y luego hay unos bungalows y ya acaban las vías, esa calle. Intentábamos eso, pero claro, no podíamos con todo. Teníamos los puntos de apoyo, nos mirábamos los unos a los otros, avanzábamos, retrocedíamos, no sabíamos si estaban las alcantarillas abiertas o no, entonces teníamos que andar con más precaución de lo normal. Los coches sí que se pueden manejar cuando están flotando, no tienen el peso evidentemente ni el rozamiento que cuando están en el suelo, entonces sí que podíamos derivar hacia un lado o hacia el otro y le quitábamos la fuerza. Lo que digo, vino esa persona con bastantes heridas y otra persona que le estaba ayudando y de hecho le ayudó a subirse al techo del coche. Y cuando llegó ahí, lo llevamos a uno de los puntos que teníamos de seguridad, digamos, y ahí le dijimos, tiene que bajar. Y dijo, no tengo fuerzas. Y le dije, última parada, no hay más. Y bajó, o la bajamos y fue al patio. Nada, seguimos trabajando ahí y ahí ya hubo un momento que nos dimos cuenta que los volardos y las señales que teníamos de seguridad ya no estaban. Entonces, se puso peligroso para el que está haciendo de rescatador en ese momento. Yo hubo un momento que tiré para atrás, confiando en el volardo que tenía todo el rato, no estaba el volardo, volteé debajo del agua, sentí como cuando dicen, yo lo he visto en la tele, no lo he vivido ni quiero vivirlo, que en la nieve no sabes si estás boca arriba o boca abajo, pues me pasó eso en unos segundos, abrí los brazos, por suerte el agua me llevó hacia una fachada, puse los dedos en la fachada y claro, ya como los barcos la corriente me llevó, fueron unos segundos nada más, ni vi mi vida pasar ni nada de eso, solo me golpeaban cosas y buscaba dónde apoyarme. Noté la fachada y ya cogí otra vez la posición, me puse de pie y ya le dije a los compañeros, vámonos de aquí, ya poco más podemos hacer. Hicieron una cadena y nos fuimos desplazando. Y ya nos fuimos a una parte donde no había tanta corriente, el parque infantil de nuestros hijos, una calle peatonal que hemos estado
toda la vida ahí jugando con los chiquillos, pero que evidentemente estaba inundada. Y lo bueno es que no tenía la corriente que sí que tenía la calle donde estábamos. Entonces ahí estábamos más tranquilos. Pero vimos un coche pasar flotando y vimos que había una persona dentro. Y empezamos a gritarle, pero estaba en shock. Estaba en shock. Y entonces uno de los dos compañeros, no sé quién es, y yo empezamos a nadar en la calle peatonal donde están los parques infantiles. O sea, es que un año después yo sigo sin asimilar eso. Es una salvajada. Fuimos a por él y cuando nos estábamos acercando, el coche giró la esquina y al girar la esquina vi que bajó y salió disparado. Entonces al compañero, al que fuera, le dije, fuera, 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 porque esa corriente era imposible que nosotros hubiéramos sobrevivido ahí. Me dicen los vecinos que estaban en el otro lado que al final dio con una valla, salió en la parte de arriba del coche y luego ya desapareció. Quiero entender que esa persona está bien, pero esos momentos fueron difíciles. Ponerte a nadar entre el barro con cosas golpeándote, yendo hacia una persona, la persona bloqueada, son situaciones límites en ese momento. Sonó la alarma y teníamos el agua. Pues aún igual no en el pecho, pero casi. La gente no gritaba por la ventana. ¿Eso es que viene más agua? ¿Esa alarma es porque viene más agua? Y yo llegué el momento que lo dudé. Digo, pues si no nos habían avisado antes y ahora nos están avisando, pues es posible que sí que esté viniendo más agua. Pero claro, yo no puedo decir que sí, al igual que tampoco puedo decir que no, porque es que no tenía ni idea. Nos refugiamos en un edificio. En el edificio había gente, como en todos, la gente estaba muy preocupada. No va a llegar al primer piso, un entresuelo, no va a llegar, parece que no va a llegar, al final sí que llegó. La gente estaba sufriendo, otro escalón, se hizo muy largo. Tengo una vecina que es amiga, subí al ático, me quitó los calcetines y eso, me vio los dedos muy morados, no notaba el agua cuando me tiró agua tibia, no la notaba. Y le pedí una cosa, que para mí era muy importante, asomarme a la terraza y mirar. Entonces me dijo, sí, sal. Yo lo que quería saber es cómo estaba la situación. Yo cuando salí, miré al horizonte y vi luz en Torrent, miré a la derecha y vi la Torre de Francia y también vi luz. Y dije, uff, porque eso era un efecto burbuja. Yo no sabía si era mi calle, si era mi pueblo, si era la comarca, si era la provincia. O sea, era un efecto burbuja total. No teníamos en ese momento constancia, evidentemente, ni conocimiento de ni lo que iba a pasar, ni dónde había pasado. Lo que vimos es que era muy bestia y que se nos había ido de las manos. Creo que no, luego sí. Sí, gracias. Muchas gracias.